Entonces vamos a presentarles el tema del aparato genital femenino. Esta presentación fue hecha por Luis Fernando Hernández Cisneros y su servidora Diana Montserrat Morales Hernández. Si bien tenemos dos tipos de órganos, tanto externos como internos, empezamos mencionando los internos. En esta imagen podemos observar señalado el útero, las trompas uterinas o de falopio y pues ovarios y la vagina. Entonces comenzamos con esta imagen para describir los órganos. Tenemos órganos externos que pues va a ser la vulva, los labios mayores, los labios menores y el clítoris. También tenemos otra imagen representativa de los mismos. Estos se van a encontrar en la cavidad pélvica y en el perineo, que sería los órganos de la parte inferior de la vagina, pero pues más que nada en la cavidad pélvica. El perineo de la cavidad abdominal, que es la imagen que está en la parte superior derecha, quise poner señalando el fondo del saco vesicuterino, que pues como su nombre indica está entre la vejiga y el útero, y el fondo del saco recto uterino, que va a estar entre el útero y el recto, además de que también este peritoneo que va a recubrir la cavidad abdominal es un mesenterio de doble capa y sería el ligamento ancho del útero, que es la imagen inferior derecha que estamos observando. En esta tenemos términos como el mesometrio, mesosalpinx y el mesovario, que si bien el mesometrio es el que está más inferior, esa parte triangular hasta abajo, luego el mesosalpinx y el mesovario van a estar entre el ovario y las trompas de falopio. Entonces son términos que se van a estar utilizando. Los ovarios son dos, son de forma ovoide, función pues sería la ovogénesis, formar los ovocitos, etc. Tenemos una cara lateral y otra medial. Los bordes van a ser el anterior y posterior, que el anterior va a coincidir con el hilo del ovario y el posterior va a ser de extremidad tuvárica y extremidad uterina. Su localización está unido por el ligamento propio del ovario. Son intracavitarios, o sea, se están en la cavidad y pues más bien en la fosa ovárica. Va a estar delimitado por los vasos ilíacos externos. Dorsalmente pues va a ser el uréter y los vasos hipogástricos. Ventralmente va a ser la arteria umbilical obliterada y pues lateralmente tenemos al músculo obturador interno. Si bien aquí estamos mencionando órganos, vasos y músculos como su relación anatómica. Su estructura va a ser un epitelio germinal, células cuboidales separadas del mesotelio peritoneal por una fina y sinuosa línea blanca que sigue el mesovario. Tenemos también la túnica albuginea y el parénquima ovárico, que si bien pues entonces son parte de la estructura donde va a ser la cápsula y aparte pues una capa cortical y al nivel de una capa medular. Este parénquima del ovario, como está en la imagen, tenemos la capa cortical y la medular. Cortical más superficial y medular en medio. En la cortical tenemos los folículos ováricos que están inmersos en el estroma de células fusiformes que van a secretar los estrógenos, y la medular, como se observa en la imagen, tenemos a los vasos sanguíneos, que es la zona vascularizada y pues constituida principalmente por tejido conectivo laxo, fibras elásticas y pues músculo liso. Sus medios de fijación: tenemos el mesovario con 3 ligamentos, el suspensor del ovario, tubo ovárico y propio del ovario. La vascularización va a ser mediante las arterias ováricas, que tienen el origen en la cara anterior de la aorta. Bajo las arterias renales van a descender en el espesor del ligamento suspensorio del ovario, donde se divide en rama tuvárica lateral, que sería la trompa uterina, y pues las ramas ováricas, que es del hilio ovárico anastomosado con ramas de arteria tuvárica medial.
otras van a ser las arterias uterinas, entonces son las ováricas y las uterinas. Su inervación procede del plexo ovárico y la ramificación del plexo aórtico y acompañan a la arteria ovárica a través del ligamento suspensorio del ovario. Su información aferente sensitiva alcanza la médula espinal a través de la raíz dorsal del 10º nervio torácico. Las trompas uterinas o de Falopio son las estructuras tubulares que podemos observar que están unidas al útero, que miden alrededor de 10 a 15 centímetros. Van a tener como una estructura la ampolla, además de que están ancladas, como bien lo mencioné al inicio, del útero. Su localización principalmente va a ser que están en la cavidad pélvica transversalmente en los ambos lados del útero, desde los ángulos laterales hasta la superficie del ovario. Vamos a encontrar que van a estar abiertas a la cavidad peritoneal y disponiéndose en borde superior del ligamento ancho del útero. Su forma, pues desde parte medial o interna hasta lateral superficial tenemos 4 partes, que su porción uterina o uterino es la de menor calibre, está en el espesor de la pared uterina, por lo mismo es estrecho este calibre. Tenemos el istmo, que es redondo a modo de un cordón, firme, dispuesto horizontalmente desde el ángulo del útero y va a constituir un tercio interno de la trompa. La ampolla de trayecto sinuoso y forma aplanada, esta es de una forma más ancha y alargada, y el infundíbulo que tiene una forma de embudo y es la base se encuentra el orificio abdominal. Su estructura tiene unas paredes gruesas y una luz estrecha, por lo mismo de que se encuentran con estas paredes grandes. Van a ser las capas principales, la mucosa, la muscular y la serosa. Que si bien la mucosa pues es la superficie interna, la muscular es nuestro músculo liso y la serosa es la parte más superficial que va a recubrir a este órgano. Su vascularización basta depender de ser arterias originadas de las arterias ováricas y uterinas. Van a proceder también de la anastomosis formada de la mesosalpinx por la arteria tubárica lateral ovárica, a arteria tubárica medial que procede de la rama uterina. Las venas siguen un patrón similar, la vena ovárica y la uterina. La inervación va a ser procedente del plexo ovárico, acompaña la arteria ovárica, si bien a través del ligamento suspensorio del ovario. Algunas son del plexo uterovaginal, acompañan la arteria uterina. Su inervación vegetativa simpática preganglionar procede de los segmentos medulares T10 a T12. Ahora el útero. Este órgano es muscular, hueco, impar, con paredes gruesas. Sus partes van conformadas por el fondo del útero, el cuerpo del útero, orificios internos del útero, fornix vaginal, cuello del útero y orificio externo. La localización está en el centro de la cavidad pélvica, en un espacio visceral pélvico, como ya lo observamos, aunque a veces se puede encontrar en mujeres desplazado. Tiene una posición craneal a la vagina, ventral al recto y dorso craneal a la vejiga de la orina. También podemos tener diferentes posiciones del útero. Esto quiere decir que pues lo normal sería tener un útero en anteroversión, como en la primera imagen, pero si bien también se puede encontrar en retroversión o retroversoflexión, que no se considera como una patología, pero pues puede tener algunas complicaciones en labor de parto. Su forma es un cono truncado con base superior es aplanada en sentido dorso-ventral, tamaño pues variable, y en la unión de los tercios superiores con su tercio inferior del útero presenta pues una zona más estrecha que es el istmo uterino, dividido en parte superior el cuerpo y otra inferior el cuello cervix uterino. El cuerpo del útero es aplanado, sentido antero-posterior, triangular, base craneal y pues muestra 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos, 2 laterales y un inferior. Las caras van a ser anterior y posterior, que la anterior es la vesical y la posterior es la intestinal. La vesical es la que está tapizada por el peritoneo parietal, desciende hacia el istmo y forma el fondo del saco vésico uterino. Y pues la posterior está recubierta por el peritoneo parietal inferior también. Esta va a ascender más bien sobre el istmo, pero
llegando hasta la cara posterior de la vagina. Aquí se refleja con el recto, creando el fondo del saco recto uterino, que ya fue el que mencionamos en la imagen anterior. Sus bordes van a ser con aspecto redondeado, superior y laterales. El superior es como una cúpula, marca el fondo del útero, y pues craneal a una línea imaginaria que une puntos de entrada de ambas trompas. Laterales es que se relaciona con ligamentos anchos y recorridos por los vasos uterinos. Sus ángulos va a ser superiores o laterales, que son los cuernos uterinos, y el inferior. Los superiores se continúan con el istmo, forman una posición antero-inferior con respecto a las trompas, que además está fijado el ligamento redondo del útero. Posteriormente se fija el ligamento útero-ovárico, también ya antes mencionado, y el inferior pues se continúa con el istmo uterino. El istmo uterino, si bien es de determinar la zona de unión del cuerpo con el cuello, definido también como el tercio superior del cuello uterino. En la gestación se desciende y se denomina segmento uterino inferior. El cuello del útero, más estrecho y cilíndrico que el cuerpo, aspecto fusiforme, irregular, más amplio en el centro que el sentido craneal y caudal, está fijo por su inserción en la vagina, que lo divide en tres: supravaginal, vaginal y infravaginal, que como cada uno su nombre le indica está sobre, en y bajo la vagina. Entonces pues vamos a tener que el primero se encuentra entre la vejiga y el fondo del saco recto uterino, el otro está en la línea de inserción de la vagina sobre el cuello, y el otro está pues en el ectocervix. Su estructura posee una luz en su interior, la cavidad uterina, cubierta por una pared gruesa de diferentes capas. Esta cavidad uterina pues es pequeña, aplanada en sentido antero-posterior, dividida en cavidad del cuerpo triangular y cavidad del cuello pues fusiforme. La pared uterina tiene tres capas de profundidad a la superficie, que son el endometrio, miometrio y perimetrio, que pues si bien como ya lo estamos observando en histología es la capa interna, la capa muscular y pues la capa serosa, que es la que recubre. Su vascularización es principalmente las arterias uterinas, ramas de las aliacas internas. Tiene arterias ováricas generalmente, arterias vaginales caudalmente y se astomosan entre sí. Y pues unas venas uterinas más prominentes que bueno, son similares, pero... La inervación son nervios que provienen del plexo uterovaginal procedente del plexo hipogástrico inferior. Se dirigen hacia el cuello del útero y se relacionan con las arterias uterinas. Además de que pues se encuentran en pequeños ganglios cervicales uterinos. Si bien ahora vamos a iniciar con la vagina, que este es el tubo o conducto muscular, tiene un fondo de saco vaginal, es elástico y destinado a la copulación y pues forma parte del canal del parto. Su localización: esta canal está caudal al útero y se extiende hasta el vestíbulo de la vulva. Ocupa una posición oblicua en sentido caudal y ventral, dorsal a la vejiga urinaria y la uretra, ventral al recto y el conducto anal. Su forma es tubular, aplanada en sentido anteroposterior, extremo superior se inserta en la posición vaginal del cuello uterino, extendiéndose su fijación más craneal en su parte posterior que en la anterior, donde se encuentra la cúpula vaginal. Entre la cúpula vaginal y la porción intravaginal del cuello uterino se delimita el fornix vaginal. Su estructura es que la cavidad en su interior rodea la pared gruesa, evidente cuando las paredes se separan, contradictoria caudal ventral y una cavidad dorsal. También tenemos una pared interior que es la más voluminosa y termina en su parte inferior en el orificio vaginal. Y está constituido por tres capas, que otra vez es la mucosa muscular, pero ahora tenemos la envoltura conjuntiva externa. Su vascularización: este tiene arterias que proceden de las arterias vaginal, uterina, pudenda interna y rectal media. Forma numerosas anastomosis de sí y con las del lado opuesto. Sus nervios provienen del plexo uterovaginal procedente del plexo hipogástrico inferior y acompañan a las arterias vaginales y arterias para distribuirse por las paredes de la vagina, distribuyendo información simpática. De mismo modo tenemos la información parasimpática, que es por las ramas colaterales del plexo pudendo hasta encontrar los ganglios de las paredes de la vagina. El perineo femenino, que es el que nos va a ayudar a dividir
Las estructuras se dividen en espacios, la superficial, que es la inferior, y la profunda, que es la superior, por una lámina de tejido conectivo denominada membrana perineal. Entonces, pues son una serie de músculos y membranas. Las estructuras genitales externas del espacio perineal superficial femenino se denomina colectivamente pues la vulva. Entonces la vulva va a ser eh, este conjunto, y tenemos el monte de pubis, labios mayores, menores, clítoris, vestíbulo de la vagina, bulbos de vestíbulo vaginal, glándulas vaginales, etc. Otra imagen donde podemos ver los órganos que marcan los límites, que serían los labios mayores y los labios menores, además de que también se observa el vestíbulo de la vagina, que es una cavidad central poco profunda que contiene las desembocaduras de la uretra, la vagina, las glándulas vestibulares, etc. Los labios mayores son la parte más volumosa de los órganos genitales externos femeninos, forman los límites de la hendidura pudenda, consisten en dos pliegues cutáneos prominentes y redondeados, más estrechos dorsalmente, pero se aproximan y forman la comisura posterior, por delante del ano, pero además, ventralmente, aumentan y se aproximan y forman la comisura anterior. Entonces tenemos dos comisuras. El monte del pubis, situado sobre la sínfisis del pubis, de ahí el nombre, cubierto de pelo, esta también está determinada estructuralmente por una gruesa capa de tejido graso con fibras del ligamento suspenso del clítoris y de la lámina fibroelástica de los labios mayores. Los labios menores son dos pliegues cutáneos con aspecto mucoso, a diferencia de los labios mayores, que está situado entre los labios mayores. Presentan dos caras, la lateral separada por el labio mayor del surco interlabial y la otra medial que delimita con la del lado opuesto del vestíbulo de la vagina. Se unen con la superficie media de los labios mayores y forman en la mujer joven el frenillo de los labios de la vulva. Los pliegues anteriores de la cara dorsal del clítoris forman del prepucio del clítoris y el inferior con el lado opuesto hacia el frenillo del clítoris. El vestíbulo de la vagina es una hendidura determinada entre los labios menores. Se encuentra el orificio ventral externo, que está situado por delante del orificio vaginal, caudal y dorsal al glande del clítoris, con aspecto de hendiduras en forma de V invertida, con bordes prominentes. El orificio vaginal, hendidura situada en la línea media por debajo y dorsal del orificio uretral externo, es separado de él por la carina uretral de la vagina y entre ambas numerosas glándulas vestibulares menores. Hay estructuras compuestas de tejido eréctil, que es el clítoris y los bulbos del vestíbulo. Estos son importantes en la respuesta sexual, que además son rodeados de dos músculos esqueléticos, el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso, que van a ayudar a mandar circulación a estos cuando se haga la función eréctil. El clítoris, si bien como ya se mencionó es un órgano eréctil, localizado posterior e inferior con respecto a la comisura anterior de los labios mayores, constituida por el cuerpo y el glande, delimitado craneal y caudal por el prepucio y el frenillo del clítoris. Bajo la piel y de una capa celular está la fascia clitoridea, que termina en el ligamento suspensorio del clítoris. Este es procedente de la línea de Alba y la lámina fibroelástica de los labios mayores, que además sus estructuras eréctiles son constituidas por cuerpos cavernosos y esos recubiertos medialmente por los músculos isquiocavernosos. Los bulbos del vestíbulo vaginal son órganos también eréctiles, aspecto alargado, separados por el vestíbulo de la vagina. Estos están por los lados, donde se unen por la comisura media. Van a ser localizados ventral al orificio de la uretra y conectada al glande del clítoris por una fina banda de tejido eréctil. Sus extremos base posteriores están ensanchados y en contacto con las glándulas vulvovaginales. Superficialmente van a estar tapizados por el músculo bulboesponjoso, que es el que nos va a ayudar a poder mandar la circulación a estos órganos. Las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino secretan la mucosidad para poder lubricar el vestíbulo de la vagina y así poder tener la lubricación y humedad que la necesita. La vagina se sitúa a cada lado de la parte inferior de la vagina, por detrás de los bulbos vestibulares, ocultas por las fibras del músculo constrictor del vestíbulo de la vagina y pues la fascia superficial del perineo. Estos volúmenes van a ser variables, van a ser pequeñas en la pubertad, pero van aumentando de tamaño
aunque aún así cuando se inicia la menopausia estas vuelven a disminuir. Tenemos la vascularización que procede de las arterias pudendas externas. Las ramas de la arteria femoral vascularizan principalmente el monte de pubis y la parte más anterior de los labios mayores y menores. Arteria pudenda interna, rama de la arteria ilíaca interna, vasculariza parte posterior de labios mayores, menores y los bulbos del vestíbulo. Y su inervación va a ser vegetativa simpática por los nervios vaginales, están por las paredes de la vagina, bulbos vestibulares, clítoris y la glándula vulvovaginal, que también te vas a tener la inervación parasimpática, que es preganglionar, es por los nervios espinales sacro, segundo y tercero, además de que a veces son unidos a los plexos pélvicos simpáticos. Esta inervación aferente es sensitiva de la zona anterior de la valva, es recogida por los nervios ilioinguinal, rama genital genitofemoral, rama del plexo lumbar y la además del nervio dorsal del clítoris. Y sin más, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Tenemos las referencias del libro de anatomía de Porrero y el libro de Netter de Hansen. Muchas gracias.